Tengo el enorme honor de contarte que he sido seleccionada como semifinalista en la categoría de creación de contenido de los premios Evoluciona, los primeros premios del sector holístico en España. Así que tú que escuchas este podcast desde hace poco o desde hace mucho, si sientes que te ha acompañado o te acompaña en tu camino, si en algún momento te ha llevado a la reflexión, si lo has incluso compartido con otros, será para mí un grandísimo regalo que me ayudes a llegar a la final. Y lo único que tienes que hacer es votarme y para ello te dejo en la descripción de este episodio el enlace. Te registras, votas y listo. Yo de verdad que agradecidísima. Y dicho esto, esta grandísima buena noticia que no sería posible si tú no estuvieras al otro lado escuchándome, hoy quiero hablar del malo de la película. Vamos a hablar de la ansiedad. Resulta que el otro día me dio por ver Inside Out 2, del revés 2, esa maravillosa película, ¿no? La segunda parte que habla sobre las emociones. Y salió, pues en la segunda parte sale la ansiedad. Así que pensé, ostras, qué importante es la ansiedad en la vida de las personas y qué poco sabemos de ella, qué demonizada la tenemos porque, bueno, pues evidentemente nadie nos ha enseñado y nos lo encontramos un poco ya todo puesto y desde la perspectiva como más negativa. Así que en el episodio de esta semana vamos a saber todo lo necesario para cómo poder vivir la ansiedad de una forma sana. Así que sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Doy por hecho que si estás escuchando este episodio es porque tienes o has tenido en algún momento ansiedad. Es más, alguien que escucha un podcast que se llama Cómo vivir con calma mental probablemente lo escucha porque tiene localizado ya que tiene poca calma mental. Por lo tanto, es probablemente uno de los episodios más imprescindibles que hay que trabajar. Vamos a hablar entonces de esta ansiedad porque hay una forma de vivirla de forma sana. Básicamente lo que implica es cambiar la perspectiva hacia esta emoción y aprender a gestionarla en lugar de evitarla o de reprimirla, que honestamente es lo que siempre estamos haciendo. Tal vez lo primero sería entender qué es la ansiedad y por qué es necesaria. ¿Por qué hablamos de cambiar la forma o la perspectiva de relacionarnos con esta emoción en vez de evitarla o de generar estrategias para que no esté, ¿no? Que es un poco a lo mejor a lo que tendemos cuando estamos viviendo con ansiedad. Para mí, una cosa que es muy importante comprender de la ansiedad es que nunca es una causa, siempre tiene que ver con una consecuencia, ¿vale? Y esta consecuencia precisamente está muy derivada de la forma en la que miramos las cosas, ¿no? Una forma que tiene mucho más que ver con el futuro que con el presente. De hecho, la ansiedad en sí misma, como emoción, es una respuesta natural que lo que hace es preparar al cuerpo para enfrentarlo a posibles amenazas y es una de las herramientas clave que ha permitido que el ser humano llegue donde ha llegado, ¿no? O sea, es lo que nos ha permitido sobrevivir porque precisamente facilita que estemos alerta, que estemos listos para poder actuar ante el peligro. Por lo tanto, en cantidades saludables, lo que hace es motivarnos, ¿no? Motivarnos a prepararnos exámenes, a motivarnos a estar atentos y presentes en eventos importantes, en situaciones que requieren de nuestra atención. Sin embargo, digamos que el grandísimo problema es cuando se presenta de una forma excesiva, cuando la vivimos con mucha intensidad, cuando la sostenemos durante mucho tiempo en el tiempo. Am, Podríamos decir entonces que hay dos tipos de ansiedades. La ansiedad adaptativa, que es aquella que nos impulsa a actuar, que nos motiva, que nos ayuda a enfocarnos en resolver problemas y eso ya nos da una pista de cómo podemos sacarle el jugo a esta ansiedad y podemos verla desde otra perspectiva. Y por otro lado tenemos la ansiedad desadaptativa, que es precisamente cuando es excesiva, cuando se activa sin que haya
una amenaza por ahí, ¿no? Presente, cuando se convierte en un obstáculo y va generando un montón de pensamientos intrusivos, de escenarios catastróficos, de preocupación constante que nos aleja del momento presente y evidentemente con todo esto, pues toda la sintomatología física que puede ir asociada, ¿no? Y de hecho, en este sentido, lo que suele caracterizar muchísimo que estemos viviendo con ansiedad a nivel físico, para ayudarte por si no te has dado cuenta que a lo mejor estás con ansiedad, es que pues hay taquicardia, sudoración, dificultades para respirar, pero también es sintomatología de ansiedad, por ejemplo, la necesidad de comer compulsivamente, eso también puede estar atado a esto, o por ejemplo morderse mucho las uñas, ¿no? O cuando tenemos estos movimientos repetitivos como tics, cosas así, también puede estar hablándonos de la ansiedad. Entonces, en ese sentido, el mecanismo físico, ¿no? que tiene la ansiedad es básicamente un sistema que lo que hace es desencadenar la liberación de hormonas tales como el cortisol y la adrenalina, que precisamente lo que hacen es preparar al cuerpo para enfrentar el peligro. De hecho, te cuento que la ansiedad se origina en el cerebro a través de lo que se le llaman los cuerpos amigdalinos, que son como dos almendritas que tenemos detrás, ¿no? Una a la derecha y otra a la izquierda, que son las que regulan, digamos, como las emociones más primarias, como más instintivas y que precisamente están vinculadas a la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando estos mecanismos se activan de forma frecuente sin que haya una amenaza real, porque este es el tema, ¿no? Una cosa es que sintamos que hay una amenaza real y otra cosa es que no sea así. Pues cuando hay una amenaza, sin que haya una amenaza real, perdón, lo que suele suceder es que hay mucha palpitación, hay taquicardias, como te decía, tensión muscular, hay dolores de cabeza, o sea, si muchas veces, si sufres de mucho dolor de cabeza, es muy probable que sea tensión muscular, o sea, que esté muy vinculado a la ansiedad, temblores, ¿no? Este tipo de cosas que te pueden, sobre todo, ayudar a identificarlas, para saber que efectivamente pues estás experimentando esta ansiedad y que realmente es algo como muy psicológico porque no está habiendo ningún peligro real, ¿no? La ansiedad está muy vinculada al miedo porque al fin y al cabo cuando estamos hablando de ansiedad de lo que estamos hablando es de una proyección a futuro de un posible peligro que nos genera miedo. Sin embargo, sí que hay como alguna diferencia significativa y es que digamos que el miedo, cuando vivimos miedo en el presente, lo vivimos porque lo sentimos aquí y ahora y es real, y cuando lo proyectamos al futuro es cuando hablamos de esta ansiedad, ¿vale? Entonces, el miedo desaparece una vez la amenaza se va y la ansiedad puede persistir por largos periodos, creando una sensación constante de malestar. Es decir, que si nosotros este miedo lo sostenemos en el tiempo, lo alargamos a futuro, lo que puede acabar sucediendo precisamente es que proyectemos este miedo pues esto, al futuro y esto que queda, ¿no? Este rastro de preocupación acaba vinculándose o acabamos etiquetándolo como ansiedad, ¿no? Entonces, llegados a este punto, yo creo que es importante que sepamos identificar cuándo la ansiedad puede ser problemática. Porque si estamos hablando de que hay ansiedad, digamos, adaptativa y hay ansiedad desadaptativa, ¿cómo podemos identificar cuándo estoy viviendo una y cuándo estoy viviendo la otra? Me parece que es una pregunta o un planteamiento de lo más lógico, ¿no? Pues digamos que la ansiedad se considera que es un trastorno cuando interfiere significativamente con tu vida diaria, ¿no? Algunas señales de que la ansiedad se ha vuelto desadaptativa pueden incluir, por ejemplo, la preocupación excesiva, es decir, algo que está ahí dándonos vueltas en bucle en la cabeza, pero que además nos resulta muy difícil de controlar. El hecho de que evitemos ciertas situaciones por miedo a experimentar esta ansiedad. Problemas de sueño o de insomnio que sean así como muy persistentes, la dificultad para la concentración, esto evidentemente pues es algo que afecta mucho porque tenemos la mente como muy revuelta, muy dispersa y bueno, aislamiento social o evitar pues situaciones que antes a lo mejor disfrutabas, ¿no? Entonces, si tú estás sintiendo que la ansiedad te está limitando tu vida de alguna forma, es porque probablemente la estás viviendo de una forma desadaptativa y por lo tanto es fundamental que pidas ayuda
para poder aprender a manejarla, porque se puede aprender a manejar la ansiedad de una forma saludable, de verdad que te lo digo yo que sí, ¿vale? Porque lo he vivido en mí, porque lo he acompañado con muchísimas personas a través de los procesos individuales y en las formaciones grupales, lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos, no, desarrollar la ansiedad podemos desarrollar, perdón, nuestra relación con la ansiedad de una forma sana, ¿no? Pues lo primero de todo, aunque te parezca mentira, aunque te cueste porque te da mucho la tabarra y a lo mejor es profundamente incómoda, es no ver la ansiedad como si fuera el maligno, precisamente, ¿no? Te decía, vamos a hablar del maligno, pues no. Intentar no vivirla como un enemigo, sino sobre todo como un mensajero que te está enviando mensajes, que te está avisando sobre algo que te está preocupando y que habla tal vez sobre una necesidad que no está siendo cubierta, ¿vale? Entonces, esto es absolutamente fundamental. Recuerda siempre esa maravillosa frase de Carl Jung que dice: a lo que te resistes persiste. Si quieres esconder la ansiedad debajo de la alfombra a través de conductas evitativas, lo único que va a hacer es que esa ansiedad se multiplique por 1000 porque básicamente no estás atendiendo a la causa y probablemente lo estás haciendo más grande. Entonces, me paro y atiendo lo que sucede en mí tal y como sucede. Es una de las estrategias más sabias para poder vivir esta ansiedad pues de una forma sana. Al fin y al cabo, cuanto más luchas, más fuerte se va a hacer. Entonces, acéptala, es una emoción pasajera, no define quién eres, no te define como persona, tampoco define la experiencia del yo. Esto es súper importante, ¿vale? Por lo tanto, pues esto, lo primero, aceptación. Luego, también hay una parte como bastante que desde mi punto de vista es importante y es un poco al hilo de todo de lo que vamos hablando ahora, ¿no? Es comprender que la ansiedad forma parte de la vida, que es normal, que todo el mundo la experimenta en algún grado. No tiene nada que ver con la debilidad, tampoco es algo que tenga que ser eliminado, sino que es una estrategia que genera nuestra mente más antigua, más reptiliana, más sí, la que busca la supervivencia, precisamente generando estrategias para que la vida pueda seguir adelante. Entonces, es como un mecanismo de protección absoluto. Cuando tú lo puedes ver desde este lugar, entonces tal vez te ayude a normalizar la ansiedad. Es normal tener ansiedad, el problema es cuando lo sostienes en el tiempo durante mucho tiempo y se cronifica y te impide tener una vida normal, ¿vale? Pero ansiedad en sí mismo no pasa nada, es una emoción más. Em, Luego se trata también, ¿no?, de poder observarla sin juicio. Fíjate que en todo momento a lo que nos estamos refiriendo precisamente es a salir de la interpretación, del peso extra que le damos a lo que simplemente es. La ansiedad es una emoción nacida o creada para que puedas generar escenarios futuros que te ayuden a prevenir catástrofes, posibles peligros o amenazas. Esto es lo que es, punto. Si aparte de esta ansiedad que tú estás sintiendo, le añades la culpa, le añades la vergüenza, le añades lo que sea, el relato mental interno que juzga esta misma ansiedad, es que no debería estar sintiendo esto, es que me pasa algo, hay algo malo en mí, es que no sé qué. Entonces estás haciendo la bola todavía más grande, la verdad, que sin necesidad. Porque al final de lo que se trata es de dar espacio a lo que es sin juicio. Entonces, ¿qué te propongo yo? Cuando sientas ansiedad, intenta tomar una postura de cierta curiosidad, ¿no? ¿Qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo? ¿Cómo cambia cuando te enfocas en ella sin tratar de eliminarla? Es decir, ¿qué sucede en ti? E incluso, ¿cuál es el mensaje que hay ahí detrás que te trae esta ansiedad? ¿Vale? Así que, dicho esto, pues evidentemente, ¿cómo podemos manejar esta ansiedad? Obvio, mindfulness y meditación es como lo más importante y básicamente lo que ayuda precisamente es a tener una relación sana con con todo el abanico de emociones y sensaciones que pasan dentro de ti, ¿vale? Y por lo tanto, pues puede ayudarte muchísimo la práctica atencional
para en vez de detener la emoción, de querer detenerla, simplemente observarla, atenderla, darle un espacio y regularla desde ahí, ¿no? Entonces, la unión entre mindfulness e inteligencia emocional siempre es una buena idea. Obvio, todo lo que sean técnicas de respiración, porque al final la respiración lo que permite es calmar esta respuesta física a la ansiedad, ¿no? Hay personas con las que yo trabajo, alumnos o clientes individuales, que tienen altísimos niveles de ansiedad, de nerviosismo, ansiedad. Entonces, cuando esto sucede, no nos vamos a poner a meditar. Lo que vamos a hacer primero es respirar profundamente. Otra cosa que va muy bien es ejercicio físico, ¿vale? Porque en la liberación de las endorfinas ayuda a mejorar el estado de ánimo y a reducir el cortisol, que es esta hormona del estrés. Por lo tanto, el ejercicio va súper bien. Luego tenemos todo el tema de la reestructuración cognitiva, pensamiento crítico. Esto que me está generando esta ansiedad es real, ¿no? O sea, poder trabajarlo desde este lugar. Y obvio todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Y aquí sí que es pura inteligencia emocional, que es aprender a identificar y a regular las emociones, practicando pues esta aceptación, no juzgando lo que se siente, permitiéndolo, liberándolo, ¿no? Es relacionarte con las emociones de una forma totalmente distinta. Y ya para terminar, sí que me gustaría decirte que hay cosas que afectan a esta ansiedad. Es decir, si duermes mal, si comes mal, si bebes mucha cafeína, mucho alcohol, si estás muy desconectado, por ejemplo, a nivel de naturaleza, esto también puede fomentar la ansiedad. Por lo tanto, oye, procura que tus hábitos de cuidado del cuerpo físico estén también bien regulados, ¿no? Duerme lo suficiente, aliméntate de forma equilibrada, limita este consumo, ¿no? de cafeína y demás. Y pasa tiempo en la naturaleza. La naturaleza tiene un poder brutal porque tiene la capacidad como de regular mucho nuestro sistema nervioso. Entonces, yo te lo recomiendo absolutamente. Y en todo esto, ya ves que, y así como ya colofón, lo más importante, que la ansiedad puede ser una compañera, puede ser un mensajero, como te decía, de algo que necesita atención en tu vida. Así que yo, por mi parte, te tiendo mi mano para trabajar esta ansiedad de forma acompañada a través de un proceso de entrenamiento de la mente, básicamente basado en mindfulness e inteligencia emocional, para que puedas cambiar la relación con esta ansiedad y con las emociones que la provocan, aceptarlo, comprender el mensaje que hay detrás, para así poder vivir con mayor serenidad, ¿no? y bienestar. Y eso es todo por hoy. Si quieres más información sobre los procesos individuales, por favor, no dudes en contactar. Para mí será un placer que lo hablemos tranquilamente. Yo vuelvo por aquí la próxima semana. No dudes tampoco en compartir este episodio con quien tú sientas que le pueda servir, a quien le pueda ser útil, porque tal vez tenga altos niveles de ansiedad, un poco para normalizar, para no poner más leña al fuego, que de esto va. Y yo vuelvo por aquí la próxima semana. Gracias por estar al otro lado. Gracias por tu valoración de 5 estrellas. Si me votas en los premios Evoluciona, millones de gracias. Y hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte, que vaya genial. Chao.